tienen que entrar a kahoot.it. Ahí les va a salir que pongan un pin, ponen este pin, después ponen su nombre y cuando yo le ponga empezar, va a empezar el juego. Okay. Un minutito más. Recuerden que el juego va a medir tanto la respuesta correcta como la rapidez en que contestemos, ¿ok? Entonces, bien atentos todos. Vamos a esperar a que se junten 50 y empezamos. Okay. Quienes no puedan acceder, no se preocupen. Estos juegos los hacemos regularmente en las clases, ¿vale? Ok, no más. Bien. Ok, vamos a empezar entonces, chicos. ¿Listos? Bien, la primera pregunta. Es la unidad fundamental de la vida. El átomo, la molécula, la célula o el organismo vivo. La célula. Ok, chicos, tenemos que hacerlo en el juego, ¿sale? Por favor, ahorita no prendan sus micrófonos. Muchas gracias. Efectivamente, es la célula. Muy bien, la mayoría. Perfecto. Sencillo, ¿no? Muy bien. Muy bien, Ilse. Vamos, uno de verdadero o falso. Sin encender sus micros, por favor, ahorita, chicos. A diferencia de las células eucariotas, las procariotas no tienen núcleo definido. ¿Verdadero o falso? Las preguntas tienen tiempo, chicos? Ok, muy bien. Pues la mayoría. Pero sí, justo eso vamos a ver hoy. Perfecto. ¿Y qué sigue? Bien, desbancaron a Ilse, es así, perfecto. Vale, vámonos. Las células sexuales se duplican mediante el proceso de mitosis. ¿Es verdadero o es falso? Ok, ya casi ya termina el tiempo. Ok, aquí hay un problemita, ¿vimos? Esto justo también lo vamos a ver hoy. Ok, es falso. Las células sexuales se duplican por meiosis. La que sigue. Bien, bien, todos van subiendo, perfecto. Postula que la célula es la unidad estructural, funcional, de origen y unidad genética de todos los seres vivos. La teoría evolucionista, la teoría del origen de la vida, la teoría celular o la teoría de la generación espontánea. ¿Cuál es? Sí. Ok, perfecto. La teoría celular. Muy bien. Bien. El que sigue. Tipo de metabolismo celular que degrada sustancias para producir energía en forma de ATP. Anabolismo, catabolismo, nutrición celular o fases de la nutrición celular. Se acabó el tiempo.
Bien, aquí estábamos cerca, ¿no? Entre anabolismo y catabolismo. Exactamente, es catabolismo. Este tema también lo vemos, no hoy, pero también se toca. Muy bien, bien, Marely. Seguimos, muy reñido, ¿eh? Teoría evolucionista que describe que la selección natural es la causa de la especiación. El origen de las especies de Darwin, la teoría de evolución de Lamarck, la teoría de la especiación o la teoría de la evolución de Wallace. Igual, muchas dudas, ¿no? Pero, exacto, la teoría del origen de las especies de Darwin es la teoría evolucionista que toma en cuenta la selección natural. Muy bien, chicos. Bien, Marely, sigues todavía en primer lugar. Perfecto, la que sigue. Describe que el resultado de la cruza de dos organismos puros será 100% de organismos heterocigotos que expresarán el gen dominante. Nos está hablando de la primera ley de Mendel, de la segunda, de la tercera o de herencia no mendeliana. Ok, mal aquí, ¿no? Nos está hablando de la segunda ley de Mendel, pero igualmente todo esto lo reforzamos muchísimo en el curso. Bien, bien, Marely, bien. Una de verdadero o falso. Las mutaciones que ocurren a nivel molecular del ADN no pueden heredarse a la siguiente generación. ¿Cierto o falso? Tres segunditos más. Ok, exacto. Falso. Justo este tipo de mutaciones son las que pueden heredarse, ¿no? Pues están aquí, se dan en el ADN. Ok, seguimos. Marely, vas perfecta. Bien. Varios van subiendo, muy bien. Sistema encargado de dirigir todas las funciones del cuerpo humano. Pudiera ser el nervioso, el digestivo, el respiratorio o el reproductor. Exacto, el nervioso. Muy bien. ¿A qué sigue? Uy, vas con todo, Marely. Bien todos, ¿eh? Varios tienen varias rachas. Perfecto. Encargado de distribuir la sangre por todo el cuerpo. El sistema nervioso, el aparato óseo, el sistema circulatorio o el sistema endocrino. Exacto, muy bien. Se ve que es el área que les gusta, ¿no? Ahora lo que hacemos en este curso, pues es checar mucho más a detalle cada uno. Perfecto. Bien, bien, Marilia, apareció otra vez así, perfecto. Vámonos, ya casi terminamos. Grupo de organismos de la misma especie que viven en un mismo hábitat al mismo tiempo. Es especie, población, comunidad o ecosistema. Ok, aquí también hay varias dudas, ¿no? Esto es de ecología que también se toma en cuenta. Era población. Vámonos, chicos. Ok, bien, van subiendo, perfecto. ¿Verdadero o falso? Los ácidos nucleicos conforman la información genética contenida en el núcleo celular.
Ok, exacto, verdadero. Muy bien. Muy bien, ya estamos casi terminando en la parte de bioquímica. Moléculas formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Serán los lípidos, proteínas, carbohidratos o ácidos nucleicos. Ok, también varias dudas, pero efectivamente proteínas, aminoácidos. Pero bien, esto lo seguiremos checando. Bien, Miguel, bien. Ya casi. Biomoléculas que constituyen la reserva energética de un organismo. Lípidos, proteínas, vitaminas o ácidos nucleicos. Varias dudas también, pero efectivamente, lípidos. Ok, creo que estamos casi con los finalistas. Vamos por la última. Glúcidos, que funcionan como almacén de energía en el cuerpo. Lípidos, proteínas, carbohidratos o ácidos nucleicos. Exacto, carbohidratos. Bien, vamos a ver el podio. Tercer lugar para Marely, felicidades. El segundo para Luz. Y el primero para Miguel. Muy bien. Qué bueno, fue casi por la rapidez, ¿no? Tienen las mismas. Felicidades igual Cecil y Jessica. Perfecto. Bien, chicos. Pues esto nos ayudó a darnos cuenta en qué temas podemos mejorar, en qué temas tenemos que seguir estudiando y qué temas tenemos pues más dominados. ¿Sale? Bien. Pues vamos a empezar ahora sí con la sesión. Como les decía al principio, son clases bastante intensivas porque lo que queremos es abarcar muchos temas en pues poco tiempo, ¿no? Por eso es intensivo. Y bueno, recordando que son temas sencillos que pues ya estuvimos viendo en la secundaria o en la preparatoria. ¿Ok? Entonces, bueno, la parte 1, vamos a checar las diferencias generales entre las células procariotas y las células eucariotas. Vamos a checar también las diferencias entre los tipos de células eucariotas, que son las células animales y las vegetales. Vamos a ver los organelos celulares y su función, qué organelos comparte la célula procariota con la eucariota. Y vamos a terminar con tipos de transporte celular, transporte activo y transporte pasivo. Ahora sí, voy a pedirles que si tienen alguna duda o algún comentario, puedan sin ningún problema encender su micrófono e interrumpir. Igual les pido que sean pues participativos a la clase, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar con la célula procariota y como seguramente ya sabemos, podemos identificarlos como organismos unicelulares, es decir, que solo tienen una célula que los compone y por lo tanto son organismos muy sencillos y precarios. Esto pues quiere decir que también pues son sencillos, ¿no? Por así decirlo. Luego son menos evolucionados y por esto podemos decir que son también vamos a decir que todos los seres vivos venimos de una célula procariota. Y aquí podemos verlo, ¿no? En este esquema, ¿alguien me puede decir cómo se llama este esquema? ¿O a qué hace alusión? A los dominios.
Ok. Son los dominios, exacto, perfecto, muchas gracias. Y es un árbol filogenético, ¿ok? Y lo que nos va a decir es precisamente dónde se encuentran los 3 dominios. Antes los seres vivos podrían agruparse por reinos. Ahora eso ya quedó como un poco obsoleto, sobre todo el reino Monera, y entonces quedaron estos 3 dominios: dominio bacteria, arquea y eucaria. Entonces, bueno, la célula procariota, como podemos ver aquí, va a formar parte de los dominios de bacteria y de arquea. Vamos a decir que son organismos ubicuos. Esto quiere decir que se encuentran en cualquier lugar, en cualquier tipo de ecosistema. Puede ser aire, agua, suelo. Van a ser ubicuos. Ahora, ¿cuáles son los organelos celulares que distinguen a una célula procariota? Bien, pues primero que van a tener un nucleoide, que como ya vimos como recordamos, en el ejercicio anterior, va a ser diferente a un núcleo, ¿ok? El nucleoide va a ser una región específica donde va a estar contenida toda su información genética, pero va a estar en el citoplasma sin ninguna membrana que lo separe o que lo proteja, ¿ok? Otra diferencia es que va a tener pilus. Los pilus son estos apéndices que se ven que van a ayudar a la bacteria a tener esta adherencia a ciertas superficies. Luego están los ribosomas que se encargan de la síntesis de proteínas y que también vamos a encontrar en las células eucariotas. ¿Okay? Están también los plásmidos, que van a ser formas de ADN o de información genética que solamente vamos a poder encontrar en las células procariotas. ¿Vale? Va a estar el citoplasma, que se refiere a toda la matriz acuosa dentro de la célula y que definitivamente también forma parte de las células eucariotas. Y va a tener también una pared celular. ¿Okay? Esta diferencia o este organelo sí lo comparte con una célula eucariota, que son las células vegetales, pero no con las células animales, ¿vale? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado, porque pudiera ser diferencia con la célula animal, pero en la generalidad no puede ser la pared celular una diferencia entre eucariotas y procariotas, ya que las eucariotas pues también cuentan con pared celular, las eucariotas vegetales. Luego está la membrana plasmática, que va a dividir pues la célula de la parte interior a la parte exterior. Y bueno, la membrana plasmática pues definitivamente la tienen todas las células. Y por último está el flagelo. El flagelo se refiere a esta pequeña colita que tienen la mayoría de las bacterias y algunas arqueas, que le ayudan a la locomoción, es decir, a moverse o a desplazarse. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, por ahora No. ninguno. Ninguna duda. Perfecto, No, muchas ninguna. gracias. Perfecto. No, Bien, gracias. Vamos a seguir entonces con la célula eucariota, que a diferencia de la procariota, pues van a ser organismos multicelulares o pluricelulares, es decir, que están compuestos por más de 2 células, y pues podemos decir que son organismos mucho más complejos y evolucionados. Solamente tomando en cuenta que van a estar compuestos de muchas más células, pues definitivamente les dan mucho más funciones, ¿no? Ahora, lo más importante y lo que la mayoría de nosotros sabemos es que tienen un núcleo que protege la información genética. Este núcleo es una membrana que, a diferencia de la procariota, pues tiene un nucleoide, que ahí está como toda la información genética en un espacio limitado, pero que no tiene una membrana que lo protege. Para la célula eucariota vamos a hablar del dominio eucaria,
donde se encuentran todas las células animales y los vegetales, ¿vale? Que pueden ser macro o microscópicos, ¿ok? ¿A qué me refiero con macro? Pues a todos los organismos que vamos a poder ver a simple vista, y con micro, pues a los organismos que no. Por ejemplo, esta imagen es una microalga, ¿ok? Es una célula vegetal que no podemos ver a simple vista, pero que sigue siendo una célula eucariota, ¿ok? Entonces, si a nosotros nos preguntan, por ejemplo, si fuera verdadero o falso que una célula eucariota solo va a poder, o un organismo eucariote solo va a poder verse siempre macroscópicamente, no. Hay organismos microscópicos, eucariotes. Bien, ahora, como habíamos mencionado, dentro de las células eucariotas vamos a dividirlos en la célula animal y la célula vegetal. Ambas van a tener un núcleo y un nucleolo, ¿vale? El nucleolo, digamos que es la parte central del núcleo. En el sentido estricto, el nucleolo es donde está la información genética y el núcleo es todo lo que lo rodea. Va a estar también el retículo endoplásmico rugoso y el liso, el citoesqueleto, la membrana plasmática, que habíamos visto que también está en las células procariotas, los lisosomas, el complejo de Golgi, la mitocondria, importantísima, el citoplasma, que también comparte con la procariota, el peroxisoma y los ribosomas. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar? Bueno, todos estos organelos vamos a desarrollarlos en un momento. ¿Y cómo podemos identificar algunas diferencias entre la célula animal y la célula vegetal? Bueno, pues podemos ver que la célula animal va a contener centriolos y algunas vacuolas, ¿ok? A diferencia de la célula vegetal, que no va a tener centriolos y aunque sí tiene una vacuola, le vamos a llamar gran vacuola central, que es, como pueden ver, pues mucho más grande a las vacuolas de la célula animal. Ahorita vamos a puntualizar la función de cada uno de los organelos. Y lo más importante y la diferencia más grande entre la célula animal y la célula vegetal, definitivamente el cloroplasto que vamos a encontrar en la célula vegetal. ¿De qué va a estar encargado el cloroplasto, chicos? ¿Qué hace el cloroplasto en la célula vegetal? Se encarga de la fotosíntesis. ¿Mm? ¿Ok? Sí, bien, ahí van a estar o van a desarrollarse las sustancias llamadas clorofila, que es el que le da, por ejemplo, este color verde, y esa va a ser la diferencia más notoria entre la célula animal y la célula vegetal. Perfecto. Aquí podemos verlo igual un poquito más resumido. La célula animal y la célula vegetal. Los que tienen este color verde un poco más oscuro van a ser las estructuras que van a tener diferente, y el verde menos intenso se va a referir a las estructuras celulares que van a compartir, ¿vale? Como ya vimos. La mitocondria, la membrana plasmática, el retículo endoplásmico, el citoplasma, el aparato de Golgi, el citoesqueleto, el núcleo, los lisosomas y los peroxisomas. ¿Qué estructuras van a ser diferentes entre ellas? Los centriolos, la pared celular, como les decía, la célula vegetal va a tener pared celular, así como las procariotas, pero la célula animal no lo va a tener. Los cloroplastos encontrados solo en las vegetales y las vacuolas que vamos a encontrar en la animal. Bien. Ahora, a grandes rasgos, ¿cuál
¿cuál es la función de cada uno de los organelos? Pues bueno, vamos a verlo rápidamente. El núcleo, pues bueno, importantísimo, ¿no? No nada más es almacenar el ADN, que va a ser toda la información de la célula, sino que el núcleo va a estar encargado de transmitir esta información. ¿Cómo la va a transmitir? Pues en la reproducción celular, ¿no? Desde toda la parte molecular, o sea, es decir, desde la replicación del ADN hasta la formación de otra célula, todo va a estar hecho, sintetizado desde el núcleo, ¿vale? Ahora, el retículo endoplásmico lo que va a hacer es ayudarnos a el transporte de nutrientes, algunas moléculas, pero dentro de la célula, por eso transporte intracelular. Y va a estar dividido en retículo endoplásmico liso y retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico liso va a estar completamente involucrado en la producción de lípidos, que como ya vimos, los lípidos son importantísimos como reserva de energía. Y el retículo endoplásmico rugoso va a encargarse de la síntesis de proteínas, ¿okay? También muy importante porque las proteínas pues van a formar las estructuras de toda la célula, ¿vale? Luego está el aparato de Golgi, que seguramente también ya han escuchado, que es este organelo bastante curioso, que lo que nos va a ayudar es igualmente a la secreción de proteínas, pero sobre todo a su maduración. El aparato de Golgi va a decir ahora a dónde se van a dirigir estas proteínas que ya se sintetizaron en el retículo endoplásmico, ¿okay? Entonces, si alguna pregunta fuera, ¿dónde se sintetizan las proteínas? ¿Como en el retículo endoplásmico o en el aparato de Golgi? Okay, si estamos hablando solo de síntesis, en el retículo endoplásmico. Si la pregunta fuera el organelo que se ocupa de dirigir estas proteínas ya sintetizadas a alguna parte específica de la célula, pues entonces ahora sí hablamos del aparato de Golgi. Luego está la mitocondria. Muy importante, ya que va a ser la encargada de la respiración y por tanto la producción de ATP. ¿Quién recuerda qué es el ATP? Es el adenosintrifosfato y es la moneda energética de intercambio. Exacto, perfecto. Muy bien, muy bien. Justamente, ¿no? La mitocondria nos va a ayudar a producir ATP. ¿Y para qué nos va a servir este ATP? Pues para que la célula funcione o cumpla todas sus funciones, ¿ok? Va a ser la energía que la célula va a necesitar para que pueda producir o que se puedan llevar a cabo todas las reacciones químicas que dentro de ella ocurren. Y bueno, pues cada una de estas reacciones va a tener una función específica dentro de la célula, ¿no? Ahora están también los ribosomas, que igualmente van a estar involucrados con la síntesis de proteínas o con la producción de proteínas. Y bueno, los ribosomas, aunque podemos encontrarlos tanto en células procariotas como en células eucariotas, pues los ribosomas encontrados en las procariotas son mucho más pequeños y en las eucariotas, pues más grandes. ¿Okay? Está también el lisosoma, que es bastante importante porque va a tener dentro de ellas enzimas que nos van a ayudar a ayudar a la célula a poder cumplir o desarrollar de forma mucho más rápida ciertas reacciones químicas. ¿Okay? Eso es lo que son las enzimas. Están también las vacuolas, que como vimos, se encuentran en las células animales y una más grande en la célula vegetal. Pero bueno, hablando de las células animales, vamos a decir que las vacuolas van a servir como
un contenido tanto de energía como de nutrientes para la célula. Están, los cloroplastos, que solamente vamos a encontrar en células vegetales, y que van a ser, como decía su compañero, los receptores de la energía del sol, y que, como sabemos, y si no, vamos a repasarlo también en el curso, los organismos vegetales, es decir, las plantas, son organismos autótrofos. Esto quiere decir que ellos producen su propia energía. Y hablando específicamente de las plantas, pues son fotoautótrofos. Esto quiere decir que la energía que ellos necesitan la pueden sintetizar a través de la luz. ¿Y cómo se hace esto? Y a partir de qué organelo, pues de los cloroplastos. Y por último está la pared celular y la membrana plasmática, que no debe confundirse. La pared celular va a ser este recubrimiento a la célula, que va a estar dado pues, por diferentes compuestos, dependiendo de si es una célula vegetal, que va a estar formada por celulosa, o una célula procariota, es decir, pues bacterias o arqueas, ¿no? Que va a estar formada pues por diferentes proteínas. La proteína se llama bien. Y por último, la membrana plasmática, que está en todas, o que está presente en todos los tipos de células, y que nos va a permitir el transporte de cualquier molécula, ¿no? Puede ser nutrientes, energía, algunos compuestos que la célula ya no necesite. Y bueno, es una capa muy delgada y se dice que es semipermeable. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o comentario? No. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues vamos a pasar entonces a la última parte de esta primera etapa de esta clase muestra, que es el transporte celular. ¿Qué es lo que nos referimos cuando hablamos de transporte celular? Pues a los mecanismos que permiten que alguna sustancia, cualquier sustancia, pueda atravesar esta membrana semipermeable. ¿Okay? Que este fenómeno pueda darse, se debe en su totalidad a las características físicas y químicas que tiene la membrana plasmática o la membrana celular. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿para qué necesitamos el transporte celular? Pues como ya lo dijimos, ¿no? Para adquirir los nutrientes que se necesitan del medio extracelular, es decir, como los que estén fuera de la célula, para expulsar los desechos, el material que ya no necesite la célula, y también para que las células puedan comunicarse entre sí, que puedan enviar mensajes químicos a células cercanas. Ahora, este proceso va a darse de dos formas, en su generalidad, ¿vale? Hablamos de transporte pasivo y de transporte activo. El transporte pasivo va a ser el que va a ir de acuerdo al gradiente de concentración. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gradiente de concentración? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿A qué no requiere un aporte energético? Ok, más o menos. Eso refiriéndonos a que estamos hablando de transporte pasivo. Pero, ¿a qué nos referimos con gradiente de concentración? No con transporte pasivo, sino con gradiente de concentración. Ok, perfecto. No se preocupen. El gradiente de concentración nos va a decir siempre que un soluto o una sustancia en un medio
siempre va a moverse de donde haya más concentración a donde haya menos concentración, ¿ok? Así va a ser, digamos, el flujo normal, ¿sale? A esto llamamos, a este movimiento de mayor concentración a menor concentración, llamamos a favor del gradiente de concentración. Entonces, imaginemos que fuera como un río. Cuando la corriente, cuando alguna molécula, por así decirlo, va de acuerdo a la corriente, vamos a decir que está utilizando transporte pasivo porque va a favor del gradiente de la concentración. Entonces, pues es como si nosotros estuviéramos ahí en el río, ¿no? Entonces, ¿necesitamos nadar? Pues no, nos lleva bastante fácil y rápido y demás. En cambio, el transporte activo va a ser lo contrario, como si nosotros quisiéramos nadar contra corriente. Entonces, ¿qué necesitamos? Energía. Y esta energía o este aporte energético, pues va a estar dado, como dijo su compañera, en forma de ATP, ¿vale? Entonces, para que una molécula o algún mensaje químico pudiera pasar en contra del gradiente de concentración, necesita ser transporte activo, es decir, necesita un aporte de energía, necesita ATP. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Bien, sí, está bastante claro. Okay. Muchas gracias. Perfecto. Todo bien. A ti, perfecto, gracias. Ok, ahora vamos un poquito más profundo. El transporte pasivo, como ya vimos, es pues cualquier molécula que pase o traspase la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración y como vemos aquí, pues no necesita un aporte energético, no necesita ATP. ¿Okay? Pero dentro del transporte pasivo va a haber dos formas de pasar estos nutrientes o estas moléculas. Va a ser la difusión simple o la difusión facilitada. Nos referimos a difusión simple cuando las moléculas que van a ser afines, es decir, que van a ser moléculas polares y que no van a tener carga y que aparte son como muy pequeñitas, digamos que van a pasar bastante fácil por la membrana. En cambio, cuando hay moléculas mucho más grandes y más complejas y que son, que van a ser hidrofóbicas, que no pueden disolverse en el medio acuoso, entonces van a necesitar una ayuda. Va a seguir siendo transporte pasivo porque no necesitan ATP, pero van a necesitar una ayudadita. Y esta ayudadita, ¿cómo se les da? Pues la membrana va a tener dentro de ella o embebida en ella ciertas proteínas de transporte o canales ya establecidos, ¿sale? Entonces, eso es la difusión facilitada. Que la membrana o que moléculas mucho más grandes o más pesadas o que no sean solubles en agua pasen la membrana plasmática sin necesidad de ATP, pero a través de canales que ya estén establecidos en la membrana o proteínas de transporte, igualmente que ya están en la membrana. Y por otro lado, pues el transporte activo, ¿no? Como ya lo vimos, va a pasar ahí cualquier molécula, pero esto se refiere a que va en contra del gradiente de concentración y que entonces va a necesitar energía para que esto suceda. ¿Dudas, chicos? No, ninguna duda. No. Perfecto. Bien. Vamos entonces a hacer esta evaluación. Son 6 preguntitas. Voy a pasarles el link por el chat. Y por favor avísenme si tienen algún problema con ingresar.
Bien, vamos a dejar solamente unos 3 minutitos para contestar. Son preguntas bastante sencillas y solamente son 6. Entonces, les voy platicando mientras contestan que esto es algo que hacemos regularmente, que cada sesión se hace una evaluación para que podamos checar qué temas van a tener que reforzarse para la siguiente sesión. Y pues efectivamente a la siguiente sesión se hace un repaso rapidísimo de unos 3, 5 minutitos que pudiera darnos o dilucidar las dudas de los alumnos que tuvieron algún tipo de problema. ¿Okay? Estas evaluaciones se hacen, pueden ser como anónimas, no hay ningún problema, solo es para ver cómo ustedes van pues atendiendo a la clase, ¿ok? Bien. Voy a empezar a checar si algunos de ustedes ya empezaron a contestar. Y si alguien tiene algún problema, por favor, hágamelo saber. Claro que sí. Aquí está el link nuevamente. A ti. Ok, ya tengo 13 respuestas. Vamos a esperar unos 2 minutitos más para que nos dé tiempo de checar las respuestas y para que no tomemos tanto tiempo de la siguiente sesión, ¿no? Ok, 15 respuestas. 2 minutitos más, chicos. Igual, no se preocupen, ese material va a estar ahí para ustedes y vamos a poder checar ahorita las respuestas. Les voy comentando también que el material que se genera cada sesión se comparte con ustedes en un Classroom y pueden descargarlo para seguir estudiando. Ahorita no agregué esas diapositivas para no perder más tiempo, pero se agregan diapositivas de material extra para estudiar y del material para leer para la siguiente sesión. Es decir, que ustedes puedan leer la sesión de... Ah, Mari Carmen, eso se comparte cuando ya somos como parte del curso, ¿vale? Pero mi compañero Francisco, al terminar la sesión, va a poder contestarles todas esas preguntas más administrativas, ¿vale? ¿Qué les estaba comentando? Claro, que ustedes tenían, o se les exhorta a que puedan leer un poquito del tema que se va a ver para que pues el aprendizaje sea pues mucho más rápido y que se vean aquí algunas dudas específicas, ¿no? O que podamos, lo que se quiere hacer es que podamos fortalecer el conocimiento que ya se tiene. Bien, voy a empezar a checar las preguntas. Ya tengo casi 40 respuestas. 42. Bien, ok. Ok. Bien. Pues sí hubo algunas dudas. Pero ok, aquí lo vemos. Dice membrana celular que protege el material genético de las bacterias. Ok, esta es un poco capciosa, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque definitivamente no hay una membrana celular que proteja el material genético de las bacterias, porque las bacterias son procariotas. Pero bueno, sabemos que el material genético está delimitado por el nucleoide. Entonces, pues eso es lo que podríamos haber contestado.
hay que recordar que el examen de admisión va seguramente estar lleno de este tipo de preguntas, ¿no? Que pareciera que están mal hechas, pero que es más bien para checar, pues, el conocimiento. Ok, ahora dice, organelos celulares que se encuentran en células eucariotas y células procariotas. El citoplasma está en ambas, definitivamente. Los ribosomas, no, los ribosomas solamente están en las eucariotas. Ay, perdón, no, este es, ¿no? Los ribosomas son más chiquitos en las procariotas, pero se encuentran igual en las eucariotas. Luego, el citoplasma está en ambas, sí, y flagelo y núcleo, no. El flagelo es de las procariotas y el núcleo, pues, de las eucariotas. Ahora, ribosomas, ya dijimos que sí. Aparato de Golgi, no. Ese solamente está en las eucariotas y el citoplasma, pues, en ambas. Pared celular, podríamos decir que sí, por lo que les había comentado, pero pilus, pues, definitivamente no. ¿No? Eso es de procariotas. Membrana plasmática, pues sí. Ahora, organelo celular que se encarga de sintetizar proteínas. Ok, aquí pudimos haber puesto también retículo, pero no estaba, ¿ok? Entonces estaba ribosomas y el que pudiéramos también tener ahí un poco de duda, pues aparato de Golgi. Pero justo lo checamos en clase, ¿no? Aparato de Golgi va a repartir las proteínas que ya están sintetizadas por los ribosomas. Ok, luego, se encarga de producir energía en las células vegetales. Ok, aquí pudieran ser dos, ¿sale? Porque están los cloroplastos, que son definitivamente donde capta la luz del sol, pero pues también la mitocondria, que es donde se produce pues otro tipo de energía, ¿vale? Luego dice, mecanismos que permiten la nutrición celular, pues definitivamente el transporte activo y el transporte pasivo. Y por último, mecanismo que permite que una molécula ingrese a la célula con ayuda de una proteína de transporte. Es el transporte pasivo, específicamente la difusión facilitada. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, si tienen alguna duda de esto, los invito a que anoten todas sus dudas y que cuando nos veamos en el curso, pues podamos hablar con más tiempo de ello. ¿Ok? Muchas gracias por participar y seguimos con la parte 2, ¿ok? Seguimos en el tema de la célula, que es de los primeros temas que vemos en el curso. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos saber y qué es lo que vamos a abordar en esta hora? Pues primero, ¿qué es la reproducción celular? ¿Cómo es que se reproduce una célula procariota y cómo lo hace una célula eucariota? Bien. Pues este es un esquemita para que no se nos vaya a olvidar. Hablamos de reproducción celular cuando una célula da origen a otra, que esto vamos a verlo mucho más a detalle después con la teoría celular. Pero bueno, una célula siempre va a provenir de otra. ¿Okay? Y esto va a ocurrir de diferentes maneras, dependiendo de si la célula es procariota o si es eucariota. Si la célula es procariota, su reproducción va a ser por fisión binaria. ¿Okay? Importantísimo aquí, fisión, no fusión. ¿Okay? Fisión binaria. Y eucariotas por mitosis y por meiosis. Muy parecidas, pero bueno, tienen ahí algunos puntos importantes, que es lo que tenemos que tener bien claro, ¿sale? En la evaluación diagnóstica vi que aquí hay algunas dudas, entonces espero que queden claras con esta clase. Bien, pues uno de los postulados de la teoría celular podemos decir con toda seguridad que las células nuevas se originan siempre de otras células vivas, ¿vale? Entonces, bueno, la reproducción celular
va a poder darse solamente a partir de otra célula. ¿Okay? Una célula siempre va a provenir de otra célula. Y como ya dijimos, para el caso de las células procariotas, es decir, las bacterias y las arqueas, esto va a ocurrir por un proceso llamado fisión binaria. En cambio, para las células eucariotas, es decir, las animales y las células vegetales, van a darse a través de procesos de mitosis o de meiosis, esto dependiendo qué tipo de célula es la que va a reproducirse. Ahorita nos va a quedar un poquito más claro. Primero, para que tengamos las bases claras, vamos a decir que para procariotas el ADN va a estar en una forma muy diferente a el ADN en una célula eucariota. En una célula procariota vamos a encontrar ADN circular, ¿sí? Así, de esta manera. Estas dos hebritas van a ser, ilustran perfecto lo que es el ADN circular de una bacteria, ¿sí? Así, circular. Ya. Y también vamos a encontrar los plásmidos, que esto justo ya lo vimos hace un ratito, ¿vale? Que también va a ser material hereditario, es decir, ADN. Ahora, ¿por qué las bacterias tienen ADN circular o plásmido y no tienen cromosomas como las eucariotas? Que bueno, ahorita vamos a ver más claro lo que son los cromosomas. Pues bueno, a simple vista, porque la replicación, o sea, la reproducción de las células procariotas va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Esto por el simple hecho de que son organismos mucho más sencillos que los eucariotas. ¿Okay? Entonces, bueno, importantísimo, en las células procariotas, es decir, bacterias y arqueas, vamos a encontrar ADN circular o plásmidos. Por otro lado, en las eucariotas vamos a encontrar cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Son las estructuras que van a estar en el núcleo celular que contienen toda la información genética en forma de ADN y ARN. ¿Okay? Ya más adelante, cuando empecemos a ver, bueno, si nos vemos, ojalá todos en el curso, cuando empecemos a ver bioquímica, pues vamos a ver las diferencias entre estos dos. Pero bueno, estos dos le llamamos ácidos nucleicos, que va a ser la información genética contenida en el núcleo celular. Entonces, bueno, los cromosomas van a ser se refieren a esta información genética, pero distribuida de esta forma. Lo que sucede es que las hebras de ADN van a enrollarse cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta formar este tipo de empaquetamiento. ¿Okay? A las partes finales, okay, a cada una de las partes del cromosoma, que parece como si fuera un tachecito, pero más bien como si tuviéramos esta forma, vamos a llamarle cromátida. Y al centro, o sea, donde se juntan las cromátidas, vamos a llamarle centrómero. ¿Okay? Esto vamos a verlo para acciones de este curso, pues bastante general y bastante sencillo, pero bueno, es algo que ustedes van a aprender de manera mucho más profunda ya en la carrera. ¿Okay? Pero bueno, estos son conceptos que tenemos que tener claros ahora, ¿no? Bien, entonces, resumiendo, en procariotas el ADN va a ser circular o plásmidos. Y en eucariotas el ADN va a estar en forma de cromosomas. ¿Okay? Ahora, dependiendo de cada especie, pues vamos a tener un número de cromosomas diferentes. ¿Alguien sabe cuántos
pares de cromosomas tenemos nosotros los humanos? 23, me parece. Exacto, perfecto. Muy bien. Bien, perfecto. Pues ahora, sabiendo esto, vamos a entender un poquito mejor lo que es la reproducción celular en las procariotas o la fisión binaria. Esta es un tipo de reproducción asexual, es decir, que no implica la formación de gametos. ¿Alguien recuerda cuáles son los gametos? Femeninos y masculinos. Los gametos son las células sexuales. Ovario y esperma. Exacto, para los humanos es ovario y esperma, ¿ok? O para los mamíferos. Pero, bueno, los gametos se refieren a las células sexuales de cualquier especie. Hablando de las procariotas, pues no van, su reproducción es asexual, es decir, no necesitan una parte masculina ni una parte femenina, sino que a partir de una sola célula con su ADN lineal va a ocurrir la replicación mediante estos 3 pasos. Primero, el ADN va a empezar la replicación. Esto es un proceso súper complejo que seguramente van a ver en sus clases de biología molecular. Pero bueno, ahorita nosotros solo tenemos que entender este proceso y estudiarlo muy bien. ¿Okay? El ADN va a empezar su replicación y en el paso 2 va a empezar a formarse la otra célula que va a recibir la copia idéntica de la información genética o del ADN de su célula madre. ¿Okay? Entonces, para el tercer proceso, que es la citocinesis, que se refiere como a la separación física de las nuevas células o de las células hijas, vamos a tener 2 células idénticas a la célula madre. ¿Ok? Entonces, lo más importante, de una célula vamos a tener 2 células. No va a haber intercambio genético porque solamente tenemos la información de una célula. Y las células hijas van a ser idénticas a la célula madre. ¿Alguna duda, chicos? No. Ok, muchas gracias. Este proceso es ¿Este proceso es qué, perdón? es la mitosis, ¿verdad? No, este proceso es la fisión binaria. La mitosis solo va a darse en las células eucariotas. Ahorita estamos hablando de la reproducción celular de las procariotas. Una pregunta. ¿Cómo es que se replica el ADN? Híjole, para esto tendríamos que preparar otra clase definitivamente, pero te lo digo rapidísimo. Y seguramente sí lo vieron en sus clases. Pues hay rehenes, ¿no? Mensajero, transmisor. Esa es la segunda parte, ¿no? La primera parte, y recuerden que el ADN va a estar enrolladísimo, ¿no? Acá está. Para que estas hebras se desenrollen, necesitan primero una enzima que se llama helicasa, que va a romper los puentes de hidrógeno que están uniendo cada base nitrogenada, anina, guanina, citosina. Y después de eso va a pasar otra enzima, que es la más importante de todas, que se llama ADN polimerasa. Lo que hace la ADN polimerasa, esto vamos a verlo un poquito, no tan a detalle como seguramente van a verlo en la carrera, pero vamos a verlo un poquito cuando lleguemos a la parte de bioquímica en ácidos nucleicos. Ok, después de la helicasa que rompe estos pares de hidrógeno y en lugar de tener la hebra así, ya vamos a tener 2 hebras, va a pasar el ADN polimerasa de un lado y del otro, replicando el par de la base nitrogenada. Acuérdense que solo vamos a tener
citosina con guanina y adenina con timina. CG y AT, ¿se acuerdan? CG y AT, siempre. Entonces, lo que hace la ADN polimerasa es, si tiene una citosina, sintetiza una guanina. Si tiene una guanina, sintetiza una citosina. Si tiene una adenina, sintetiza una timina. Y así va haciendo de cada hebra, como ya tenemos las hebras aquí hace otra y aquí hace otra. Entonces, ahora tenemos dos ADN. Eso es lo que sucede. Pero, bueno, es mucho, mucho, mucho más complicado que eso. Pero Muchas gracias. sí, de nada. Ok. Ese proceso definitivamente sí se da tanto en las procariotas como en las eucariotas, solamente que el origen de la replicación va a ser diferente en las procariotas que en las eucariotas. En las procariotas ya se sabe en la mayoría de las especies justo en qué base nitrogenada inicia, y en las eucariotas tiene un montón de orígenes. Es mucho más complicado. Ok. Pasamos ahora a la reproducción celular de la célula eucariota, que va a estar dado por la meiosis o por la mitosis. ¿De qué depende que una célula eucariota se reproduzca por meiosis o por mitosis? Del tipo de célula que sea. Dentro de un organismo eucariótico vamos a tener células somáticas y células reproductivas o gametos. Como ya lo habíamos comentado, los gametos van a ser estas células reproductivas o germinales, es decir, que tienen un solo juego de cromosomas y se les llama haploides. ¿Por qué tienen un solo juego de cromosomas? Porque entonces va a llegar la parte femenina y la parte masculina, cada uno con un juego de cromosomas, se juntan en meiosis, hacen una recombinación genética y ahora ya salen células diploides. Ahorita vamos a verlo un poquito mejor. Pero bueno, entonces las células germinales, los gametos o las células reproductivas van a reproducirse a partir de la meiosis, donde sí hay intercambio de información genética. Las células reproductivas van a ser haploides. Y luego está la mitosis, que va a estar dada o va a permitir la reproducción celular de todas las células que no sean las reproductivas, es decir, las células somáticas. Las células somáticas son todas las células que no sean los gametos, ¿sale? Por ejemplo, en el humano, una célula somática, pues una célula de la piel, del riñón, una neurona. Y los gametos, como ya habían dicho, pues ovario y espermatozoide, ¿sale? Entonces, ovario y espermatozoide, meiosis. Mitosis, todas las demás células. Ahora, otra cosa importante, ahorita vamos a verlo con más calma, pero otra cosa importante. Si en las células somáticas no va a haber intercambio de información genética, quiere decir que tienen que ser células completas. ¿Con qué nos referimos con células completas? Pues que tengan el juego completo de cromosomas. ¿Ok? Entonces, que sean diploides. ¿Sale? Las células somáticas van a ser diploides y las células reproductivas van a ser haploides. Las células somáticas diploides van a reproducirse por mitosis, mientras que las células reproductivas haploides van a reproducirse por meiosis. ¿Dudas hasta aquí? No, está bien. Va, perfecto. Ahorita nos va a ir quedando un poquito más claro. Bien, pues a grandes rasgos, ¿qué es la mitosis? Pues va a ser la reproducción de una célula
que va a ser genéticamente idéntica a su célula antecesora o a su célula madre, ¿sale? Entonces, en la mitosis, como no va a haber recombinación genética, va a ser muy parecido en términos generales a la fisión binaria. Es decir, que de una célula va a nacer otra célula, va a reproducirse otra célula que va a ser genéticamente igual a su madre, ¿sale? No va a haber recombinación genética. Por otro lado, en la meiosis, que solamente va a ocurrir, como dijimos, en las células reproductivas, pues va a dar origen a otras células reproductivas, es decir, otras células que tengan tanto la parte femenina como la parte masculina, o sea, que sean diploides. Ahorita nos va a quedar más claro. Primero, tanto para la mitosis como para la meiosis, vamos a tener una interfase. A esta interfase también podemos encontrarla como ciclo celular. Y este ciclo celular va a estar dado por la fase G1, que es donde la célula va a empezar a crecer, a crecer, a crecer y a duplicar todos sus organelos. Luego la fase S, que es donde va a empezar a duplicarse el ADN, justo lo que les acabo de explicar, y se van a formar dos centrosomas, que es donde va a empezar la reproducción. Y por último, en la interfase está la fase G2, que va a empezar a formar los microtúbulos. Los microtúbulos van a ser las estructuras proteicas que van a ser los responsables de empezar la división celular y de sintetizar las proteínas necesarias para que empiece ya el proceso de mitosis. Entonces, bueno, en pocas palabras, la interfase, el nucleolo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas van a estar en forma de cromatina, es decir, van a empezar los cromosomas a separarse un poquito. Así como vimos que estaban enredados, 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 van a empezar a separarse. Todo eso va a suceder en la interfase. Y lo último y más importante, pues que van a empezar a sintetizarse las proteínas que van a permitir las siguientes fases de la mitosis. Ahora sí, la primera fase de la mitosis, real, sería la profase. ¿Qué sucede en la profase? Los cromosomas van a empezar a condensarse. ¿Qué se refiere a a qué nos referimos con que los cromosomas se condensen? Es que la membrana nuclear, pues el núcleo, ya no vamos a poder verlo, ¿no? Ya no va a ser visible. Para la metafase, todos los cromosomas van a alinearse le llaman en el ecuador, como en el medio de la célula, ¿ok? Todos los cromosomas van a empezar a alinearse. En la anafase, se empiezan a formar también en la metafase estas estructuras aquí a los lados que llamamos uso mitótico. Ahora, en la siguiente fase, que es la anafase, las cromátidas van a separarse. Acuérdense que eran las cromátidas, ¿sale? Este es nuestro cromosoma, una cromátida, otra cromátida. Van a separarse y se van a ir hacia los usos mitóticos, ¿sale? Van a separarse hacia los polos donde está el uso mitótico. Luego, en la telofase, estos cromosomas van a estar cada vez más separados,
y va a empezar a crearse nuevamente la membrana nuclear. Aquí en la telofase ya podemos ver cómo están casi formadas, ¿no? Las dos células. Y por último, en la telofase, el citoplasma, que recordamos es la parte acuosa dentro de la célula, va a empezar a dividirse, hasta que por último, en la citocinesis o citoquinesis, se separan. Aquí ya vamos a tener dos células. Vamos a ver este videíto. Y en lo que está listo es un videíto como de 1 minutito, solamente para que nos quede mucho más claro. ¿Sale? Vamos a poner atención. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase, que ya expliqué en el video anterior, que fue el ciclo celular. Si no lo has visto, en la caja de información te dejaré un enlace para que puedas verlo, o en la pantalla final aparecerá dicho video. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro, y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido de ayuda. Bien. Entonces, lo que podemos rescatar, pues como ya habíamos visto, es que de una célula madre vamos a obtener dos células hijas genéticamente idénticas, es decir, no va a haber variabilidad genética y no va a haber recombinación genética en la mitosis, ¿ok? Y recordando, la mitosis solamente es para las células somáticas. Ahora seguimos con la meiosis. La meiosis es un poquito más larga que la mitosis, porque, bueno, pues va a ser un poco más compleja, ¿no? Porque aquí efectivamente va a haber recombinación genética. Entonces, primero, cosas importantes. Va a haber dos partes o dos etapas de la meiosis. La 1 y la 2, ¿ok? Si ustedes pueden observar aquí, toda la parte 1, la meiosis 1, es como si fuera otra mitosis, ¿sale? De hecho, se llaman igual, ¿vale? Profase, metafase, anafase y telofase. Pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Empiezan a condensarse los cromosomas, empieza la formación del uso mitótico, los microtúbulos,
Se alinean en el ecuador los cromosomas y luego se separan. Ahora, ¿qué diferencia hay aquí? Pues que aquí sí va a haber una recombinación, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más. Trucos para identificar cuando estamos hablando de meiosis y de mitosis. Aunque las etapas se llamen o tengan el mismo nombre, para meiosis siempre vamos a ver un 1 si estamos hablando de la meiosis etapa 1, o un 2 si estamos hablando de la meiosis etapa 2, ¿vale? Entonces, bueno, yo puedo imaginar como que la meiosis son 2 mitosis. Aquí es la primera mitosis y luego vamos a tener la segunda mitosis. ¿Qué es lo que cambia? Pues que vamos a tener recombinación genética, como podemos ver, y que a partir de una misma célula vamos a tener 4 células haploides. Okay. Vamos a ver para que nos quede un poquito más claro y no nos hagamos tantas bolas. La meiosis es un proceso de división celular en donde una célula experimenta 2 divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. La meiosis consta de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. Si no sabes lo que ocurre en la mitosis, te invito a que veas el video donde lo explico. En la caja de información aparecerá el link para dicho video o también estará disponible en la pantalla final de este video. En la profase 1, el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después, el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar 2 células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas a la de la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las 2 células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético y cuando lleguen a la telofase, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, y al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse, formarán una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores. Interesante, ¿no? Así es. Ok, espero que ya haya quedado un poquito más claro. Vamos a recapitular un poquito. La mitosis solamente va a estar dada por una etapa y es el ciclo celular o interfase, profase, anafase, metafase y telofase. Y va a dar origen solamente a células somáticas donde no va a haber recombinación genética y a partir de una célula vamos a tener otra célula con la misma información que su célula madre. En la meiosis vamos a tener en la primera parte
dos células, a partir de una célula vamos a tener dos células diploides, porque vamos a tener la parte masculina, o sea, la información de la parte masculina como la información de la parte femenina en dos células para la primera parte de la meiosis. Y para la segunda parte de la meiosis va a pasar exactamente lo mismo que pasó en la mitosis y en la meiosis 1, pero nos va a dar lugar a 4 células haploides, ¿vale? 2 células haploides de cada célula diploide que habíamos tenido como resultado de la meiosis 1. Y bueno, esto es solamente para células sexuales, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos? Bien. Vamos a hacer, por último, esta pequeña evaluación para que podamos checar donde tenemos algunas dudas. Se me ocurre, para que sea un poco más interactivo, que podamos hacerlo entre todos. Entonces, bueno, vamos a darle a entrar. Vamos a irnos hasta abajo. Lo que tenemos que hacer es indicar, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí en el centro de la página, si se refiere a meiosis a mitosis o a meiosis. Entonces, bueno, espero que estén participativos todavía, ¿ok? La primera dice que ocurre en las células somáticas. ¿Es mitosis o meiosis? Mitosis. Exacto, mitosis. Muy bien. Mitosis. Perfecto. Porque la meiosis es para las células germinales o las reproductivas. Ahora dice, genera células somáticas, piel, hueso, musculares, células del sistema nervioso, etc. Va a ser división celular mitótica o meiótica. Mitótica. Exacto, exacto. Porque la división celular meiótica o la meiosis va a producir células sexuales o gametos. Muy bien. Dice que el proceso del que estamos hablando tiene dos divisiones, mitosis o meiosis. Meiosis. Exacto, muy bien. La mitosis solo tiene una división, la meiosis 2, meiosis 1 y meiosis 2. Ahora dicen, la cantidad de cromosomas en la célula madre es diploide, es decir, 2N. Va a ser las somáticas, la división mitótica o la meiótica. Mitótica. Exacto. Que, bien, aquí se va para ambas partes. ¿Por qué? Porque si recordamos, en la fase 2 de la meiosis vamos a tener ya una célula diploide, ¿no? Porque fue la primera recombinación genética. A partir de haploides, 2 diploides. Y a partir de esas 2 diploides vamos a tener ahora 4 haploides. Por eso este texto se fue para ambos lugares. ¿Ok? Ahora dice, la cifra de cromosomas de las células hijas es haploide. Ok, aquí está mal, ¿no? Porque dice haploide y dice 2N. Entonces podría ser haploide N o diploide 2N. Pero bueno, tomando en cuenta que dice haploide, que no tenga este 2N. ¿Meiótica? Sí, meiótica. Exacto. Exacto. Aquí se equivocaron, ¿no?
pero bueno, aquí ya lo dice muy bien. El número de cromosomas en las células hijas que se dan por mitosis, pues va a ser diploide. En meiosis, haploide. Diploide 2N, haploide N. Durante la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y en la anafase 2 las cromátidas hermanas. Meiótica. Meiosis. Exacto. ¿Y por qué no mitosis si se llaman exactamente igual, ¿no? Anafase. Si estamos hablando de anafase. Bueno, porque aquí estamos hablando. Dice anafase 1, Ujú. haciendo referencia a que es la primera parte de 2 divisiones que son propias de la meiosis. Exacto. Y después nos está hablando también de anafase 2, ¿no? Pues, que son 2 etapas del proceso de meiosis. Perfecto. Dicen, hay entrecruzamiento, no es cierto, no hay entrecruzamiento, no hay recombinación genética entre cromosomas homólogos. Mitosis. Mitótica. Exacto, muy bien, chicos. Porque solamente vamos a tener recombinación genética en la meiosis, en la mitosis no. Muy bien, perfecto. Se obtienen 2 células hijas diploides genéticamente idénticas. Mitótica. Muy bien. Perfecto. Finalidad de esta división. Continuidad de las especies, generar variabilidad genética y la reproducción, sexual. Mitosis o meiosis. Meiosis. Exacto, muy bien. Perfecto. Meiosis. Vamos a decir, muy bien, vamos a decir que la finalidad de la mitosis va a ser el crecimiento, la renovación de tejidos, mantener la vida de los organismos y la reproducción asexual. ¿Ok? Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Alguna duda o comentario? Muy bien. Pues creo que nos fuimos bastante rápido. Por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su asistencia, su participación sobre todo, y espero que nos podamos ver pronto para el curso formal. Le cedo la palabra a mi compañero y pues mucha suerte y mucho éxito a todos, chicos. Nos vemos, hasta pronto. Más con mi cámara, es para que me puedan ver. Vamos a platicar un momentito, rapidito, les voy a dar, no sé si les gustaría escuchar un poquito de información respecto al proceso de admisión, que conozcan cómo es más o menos, se den una idea, si no han leído mucha información de esto. Y también a los que les interese les voy a dar información de nuestros cursos de preparación. Pero mientras tanto, quiero leerlos, muchachos. Ahorita permítanme que... Los estoy leyendo, muchachos, permítanme. Lo voy a parar. Ahí está. Yo creo que me voy a dejar de transmitir, en Facebook para que no tenga problemas. Sí, te voy a despedir. Bueno, muchachos de Facebook, terminamos.
Recuerden que vamos a seguir teniendo más talleres como estos gratuitos. Los sábados vamos a tener otros 2 talleres por ahí este mes, así que estén pendientes, sigan la página, compártanla con sus amigos que no conocen la página, pues, y que ustedes saben que van a presentar examen de admisión al agua. Nos vemos en otra transmisión, muchachos, y nos quedamos con los de Meet, ¿ok?